Buenos días, Adolfo. Adolfo Roque, un amigo que reside en La Habana, Cuba, y que, bueno, una amistad que nos ha unido también gracias a otros amigos, concretamente también gracias a Ignacio, que fue el que primero que me habló de ti. Ahí tienes un gran admirador en Ignacio, y no me extraña porque sabemos que eres un referente en el asunto de la simulación ahí en La Habana, en Cuba. Eh, Gracias por aceptar la invitación y como ya sabes un poco cuál es la intención de este vídeo, tienes la palabra. Muchas gracias. A ver, la cosa de mi afición por la aviación y el simulador empezó bien temprano. Cuando yo tenía 4 años, me regalaron un DC-4 de casi 1 metro de tamaño. Ese era un juguete muy especial. Y por ahí empezó la cosa. Ahí empezó. eh, en aquella época, yo soy zurdo, izquierdo. Yo escribo con la mano izquierda. Y cuando yo ya empecé a crecer, quería ser piloto, pero siempre me decían que no era posible porque había que ser derecho. Ostras, esto no lo sabía. Eso es lo que me decían en aquella época. Estoy Sí, sí. hablando de los años 60 bajito, principios de los 60. Y entonces ya eso me fue apartando de ese mundo. Y para ser corto, para ser breve, a ver, yo me vinculo con el tema de las computadoras en los años 70, años 72, 73, eh, que aparecieron aquellas computadoras, supercomputadoras en aquella época, francesas, Iris 10, y me hice programador de Iris 10. Eso me llevó a tener, cuando aquí no era posible para la mayoría de la gente, eso me llevó a tener acceso a Internet, a aquel Internet que no era como el que conocemos hoy, era un Internet eh, por comando, tipo MS2, y así fui conociendo cosas. Ahora, ¿cómo llevo el simulador? ¿Cómo llevo el simulador? Bueno, al simulador llego por casualidad. Un día estaba de vuelta en mi trabajo y viene un compañero de servicios técnicos y me dice, mira, tengo un problema en un equipo ahí. Y bueno, voy a su oficina y cuando yo ahí entro en la puerta y lo primero que veo es un avión volando. La cabina de un avión. Se trataba del Flight Simulator 95 y estábamos en el año 96. Bueno, inmediatamente se lo pedí, qué sé yo, me lo llevé para mi oficina, lo monté, lo instalé, lo probé y ahí empezó la cosa. O sea, en el año 96. En el año 97 ya comienza los primeros accesos a Internet en Cuba. Y como el simulador tenía la oportunidad de modificarlo, de hacerle cosas, de hacer los escenarios. Aquello era de palo en aquella época. Pero de palo se hacían, tú decías, bueno, esta es la ciudad y esta es La Habana, y yo me lo creía, porque eran 4 palos, Exacto, sí, 4 sí. cubos, eran 4 cubos ahí, el horizonte era una raya, eh, un panel del avión eh, de palo totalmente, bueno, no existía ni el formato gráfico que vino después en el 2000. O sea, era muy rudimentario, pero me lo creía. Y además, en el 99, ya pasó, después pasó para el 98, para el Flight Simulator 98. Y en el 99, ya aquí había un poco más internet, sobre todo en el trabajo. Y ahí empecé a conectarme, a tener tiempo real. Apareció el FSUIPC de Peter Dawson Sí. y
Ya eso fue eso más interesante. Un buen día estaba yo viendo ahí en la zona esa y yo tenía puesto el tiempo real y da la casualidad, por pura casualidad, que tronó afuera y tronó adentro. O sea, fue una coincidencia, pero Sí. todo el mundo se embulló mucho con eso. Y empecé a tener amigos, amigos ahí mismo de trabajo que nos compartíamos el simulador internamente, jugando por la red, pero, pero sí, podía compartir el famoso tiempo real aquel que no era tan real. Y así fue, así fluyó el 98. En el 2000 vino un gran cambio. En el 2000, ya con el Flight Simulator 2000, que ya la interfaz gráfica es mucho mejor, las, la parte visual del simulador, ya los edificios son más bien, más se parecen a edificios, el mar se parece un poco más al mar. Y ahí empiezo, él venía con una cosa que se llama Gmax, que es un programa para hacer cosas en 3D, desarrollar en 3D. Eh, Gmax era subsidiaria de 3ds Max, el programa, un programa muy importante que hay para hacer escenario y que parece, no, mucho más que eso, ¿no? El 3ds Max es para trabajos profesionales. Estoy hablando del año 2000, 2001, y ahí empiezo a hacer mis primeros escenarios. Escenario que, por supuesto, no se compara a lo que existe hoy. Eran simplemente unos cubos, se texturizaba y se le daba una apariencia más o menos. A veces tenía fotos, le pegaba la foto y era la foto del edificio. Ujú. Y así hice mi primera banda en el 2000. 2000. Después vino el simulador, el Flight Simulator 2002, que me gustaba mucho más. Eh, ya tenía mucha más forma, ¿no? Había aplicado mucha más forma. Después vino el 2004. El 2004 para mí, es el mejor simulador de todo. Estoy de Dadas acuerdo. las condiciones, dadas las condiciones, dadas las condiciones que tenemos aquí en mi país. ¿Por qué? Porque aquí no hay un internet fluida. Es muy difícil todo. Aquí todo es muy difícil. Y el 2004 lo tenía prácticamente todo o casi todo. Y otra cosa es que cuando tú lo echabas a andar en una PC, caminaba muy bien. O sea, estaban aquí las primeras Pentium 4, toda esa historia, y caminaba muy bien. O sea, bueno, eso me llevó, eso me llevó a, bueno, ya empezó la historia, con 2004 empezó una historia nueva. No teníamos internet aquí en La Habana, en Cuba, no teníamos internet, pero yo tenía amigos. Y entonces empezamos a inventar con unas antenas Yagi y tenía dos amigos, uno a 5 kilómetros y el otro como a 6. Y con esa antena Yagi, la sacaba por la ventana, como los edificios se veían, yo vivo en una zona alta y él también. Y como los edificios se veían, pues enganchábamos los simuladores y compartíamos cabina. O sea, ya eso es en el 2004, o sea, con el 2004. Corría año 2005, 2006 por ahí. Y ya enganchábamos eh, los simuladores fuera de internet. Era sencillamente eh, usando otros recursos, vía wifi. Y así nos enganchábamos. Y fluía bastante bien. Y así, una cosa fue llevando a la otra. Después, después, con la, después surgió en los barrios, surgió una intranet en los barrios, que la gente empezaba a tirarse cables de casa a casa, de casa a casa. Por ejemplo, aquí hay una intranet, actualmente todavía existe, que el origen está a 2 kilómetros de aquí. Pero Mm. aquella intranet creció tanto que se difundió por toda La Habana. Y entonces ahí surge, cuando ese intranet se empieza a desarrollar, surge, a quien se le ocurrió la idea de hacer una compañía aérea que le llamamos
creamos, bueno, ahora se me olvidó el nombre, creamos una compañía aérea y pusimos máquinas comunes y corrientes como servidores en varios puntos de La Habana. Ujú. A esa compañía aérea le llamamos Aerocuba, de la cual ya mi amigo In habló. Y nos conectábamos a lugares tan lejanos, o sea, de un extremo a otro de la ciudad. O sea, estoy hablando de 20 kilómetros de distancia, Todo esto porque por cable todo. inalámbrico. O sea, inicialmente por cable, en un nodo salía inalámbrico y ya era, a partir de ahí era inalámbrico. Ah, Y así se conectaban eh, zonas de la ciudad con otras zonas y ya le digo, hasta 20 kilómetros de distancia llegaba la comunicación. Y vamos a poner, en el caso de Aerocuba, teníamos 3 servidores exclusivos para Aerocuba. Uno lo tenía aquí en mi barrio, a 10 cuadras de aquí, otro en Centro de Habana y otro en Germanita. Germanita es un pueblo que tiene una playa muy bonita y ahí teníamos el otro. La cosa interesante de eso es que aquí siempre hemos tenido problemas con la electricidad y la electricidad se iba. Y entonces existía un programa en internet que nos montamos en él y lo adaptamos a las cosas nuestras. Y ese programa era un programa que tú interactuabas con el programa y reservabas vuelos, tenía un mapa, tenía esto, tenía lo otro, tenía una base de datos que te llevaba tu historial, tenía cómo fue tu vuelo, o sea, los parámetros del vuelo ujú. de origen a destino, en fin, tenía para hacer planes de vuelo. O sea, nos enganchamos en aquel programa y lo desarrollamos según nuestras necesidades. Y eso ocurría internamente desconectado a Internet. Y así, esa era la base de funcionamiento de Aerocuba. O sea, todo estaba alrededor de este programa. Y, y claro, Aerocuba fue muy importante porque hicimos muchos amigos aquí en la ciudad. Muchos amigos. Y todos los días se unían más amistades. Eh, ¿Qué puedo decir de eso? Bueno, eh, eso. Y otra cosa importante, como faltaba mucho la luz aquí, se iba a cada rato y se sigue yendo la luz por cualquier bobería. Como teníamos 3 servidores, hicimos un programa, un programa no, un arreglo ahí para que cuando se caía un servidor, automáticamente continuara el otro y continuara el otro. Como teníamos tres, Ah, en 3 lugares ya, diferentes de ya, La Habana, ya, ya, ya. siempre tenías, si tenías luz, siempre tenías en la base de datos del programa ese disponible. Ujú, Y por lo tanto la aerolínea virtual se mantenía viva dentro de La Habana, eso no salía del país. Pero ujú. así hicimos muchas amistades, muchos amigos, se unieron mucha gente, inclusive gente que trabaja en el aeropuerto y demás, y gente que con mucho conocimiento, y se hizo un buen grupo ahí. Otra de las cosas que nos llevó el simulador fue inventar algunas cositas, como esta, no sé si la puede ver. Ah, Esto es un prototipo, sí, esto es un sí. prototipo de un panel de un 738. Ajá. Un producto. Esto, ¿no ves? Sí, sí, sí. De lo Esto Vergea. es esto es un prototipo con tu switch. Esto está, esto está replicado de un panel 738. Esto es simplemente un prototipo. Pero esto lo empezamos a conectar a Arduino, las tarjetas Arduino. Arduino. Ujú, Y también había una tarjeta que ahora no recuerdo bien el nombre, X300 y pico, no me acuerdo ahora el nombre, que también servía para eso, pero que nunca la logré conseguir. Nunca la logré conseguir. Pero esto se conecta a Arduino y funciona esto es con Arduino más FSUIPC. sí.
Y Las entonces utilidades, sí. eh, funciona, funciona. Tú lo Sí. pones y él funciona. Estupendo, Y ¿no? sí, sí, él funciona, él funciona. Y aquí hay otro prospecto para hacer pruebas y estas cosas. Ajá. Entre las cosas, entre las Eso lo, cosas eso lo estoy has hecho tú, es. aquí, sí, aquí con un amigo que yo estimo mucho, un amigo que hoy vive en Canadá, Alfredito, que él es muy bueno para estas cosas también. Y como trabajamos juntos, entre los dos, le dedicamos tiempo a eso. Sí, sí. Genial. Y funciona, eso funciona. Algo que se me olvidaba, no sé si usted se acuerda de esto. Ah, oh, los 5 1/4. Madre mía, eso es arqueología. A ver, déjamelo ver con un poquito más de detalle. Eh, a este, ¿sabes lo que le hacíamos para duplicarle la capacidad? 1,44 creo que era. Le hacíamos una muesca en el lado contrario, donde tiene ¿sabes? La muesca que tiene de grabación. Sí, sí. Le hacíamos una muesca con unas tenacillas o algo y se le duplicaba la densidad. O sea, como si fuera doble cara, ¿no? Sí, sí, fantástico. Uy, ¿cuánto tiempo hacía que no veía algo así, ¿no? Este está en nuevo paquete, este nunca se usó. Este lo tengo guardado como, Sí, como trofeo, sí, como sí. trofeo Bueno, para el museo, ¿no? para el museo. Para el museo, sí. Entonces, Qué bueno, bueno. ya después, ya le digo, aparecieron otras cosas, hicimos o sea, adaptamos aquel programa que existía en internet, Aerocuba, después nos metimos en esta historia de los padres, pero, eh, por ejemplo, actualmente estamos en otra cosa, porque como aquí la internet está mala, aquí ahora estamos en el 2020, con el 2020, el Flight Simulator 2020, Ujú. Bueno, hay que y decir, hay que decir que ahora mismo yo estoy hablando aquí en Barcelona a las 10:16 de la mañana y tú estás a las 4 más o menos también 16 horas, 4:21. 4 de la madrugada. O sea que el agradecimiento se multiplica, lo hay exponencialmente. Es que no hay otra solución, porque si esa otra hora, fíjate que ahora fluye. Esta es la mejor hora, ahora fluye. Pero de aquí a un rato ya no va a servir la internet. Ya, ya, ya. Y en el caso del Flight Simulator 2020, eh, olvídese de coger la fotogrametría. Ya, Olvídese eso. ya, ya, ya. Entonces, eso nos lleva a más inventos. Por aquí no pasamos de invento a invento. Esto nos ha llevado a esto. Eso es la antena. Esto es una antena Sí, de discos. sí, sí. Esta antena puede caminar 20 25 kilómetros. Pero esta antena, ¿A qué frecuencia está mil sintonizada? ochocientos mil Ah, ochocientos hombre. Esto es para o sea, 4G Sí, sí. a 1800 MHz. A 1800, sí, sí. Como aquí usamos la banda B3, porque no hay otra. Aquí solamente tenemos una sola compañía telefónica, que es Mm, estatal. Usa la banda B3, que no es muy usual en el resto del mundo. O sea, eso sí, nos dificulta mucho las comunicaciones. Y con este aparatico, la idea es captar una mejor señal, captar una mejor señal, hacerla direccional y al tener una mejor señal en términos de decibeles, eh, al mejorar la señal, te va a mejorar un poco la velocidad. No quiere decir que esto mejore la velocidad, pero como al mejorar la señal, sí, al claro, hacer la claro. señal fuerte, Claro, la estabiliza eh, y la- cuando hace la prueba en, en el programita este que hay para medir la velocidad, pues, Mm, eh, pues mejora, es mm, mejora. Y entonces, ahora estamos, pero en la medida que te metes en estos inventos,
claro, eso, cuando yo les hago cuentos a ustedes que están en otro mundo, un mundo desarrollado, es impensable. Usted Sí, nada sí, más que tienen que coger, ponen la computadora, ponen el inalámbrico o el cable, lo que sea, y ya lo tienen todo sí, ahí. sí, Nosotros tenemos internet que ni siquiera yo le llamaría internet, es un hilito de comunicación. ya, ya, ya. Y por ahí salimos nosotros, por ese hilito. Sí, sí, sí. Entonces es muy difícil. Entonces, eso nos lleva todo el tiempo a estar inventando cosas. Agudizar el ingenio, ¿no? Es decir, en su época usamos la Yagi, que ya le expliqué, con unos amigos a más de 5 kilómetros, ir a por Yagi. Después inventamos la red del barrio. Después, bueno, ya esa red ni se usa ya, porque como hay cierto nivel de internet, la gente usa internet. Y Ya, ya, ya. ahora estamos inventando con este tipo de antenas que parece que nos va a mejorar un poco. Y así, ese es el simulador, esa es la historia. El simulador nos lleva a todas estas cosas. Ujú, Y hay otra cosa muy importante, a hacer muchos buenos amigos en todas partes, dentro del país y fuera del país. Inclusive gente que ya no vive con nosotros aquí en Cuba, pues seguimos en contacto y ellos nos ayudan mucho con estas cosas, ¿no? ah, Porque esto tiene sus complejidades también. hombre, Por claro. ejemplo, cuando haces una antena esta, cuando tú creas una antena esta, este conector de aquí no puede ser cualquier cosa. O Claro. sea, porque si tú usas mala calidad aquí y no hay, y no hay una correspondencia entre el cableado y Sí, el sí, sí. módem que va a usar y la APC y el router, pues Se pierde la señal, se pierde, claro. pierde eficiencia. Sí, sí, ¿Entiendes? eficiencia total. Entonces, se convierte en una cosa interesante. Se convierte en una cosa interesante. Y bueno, Qué esa es la bueno, qué bueno, historia, esa es la historia de nosotros. O sea, qué bueno. es el simulador, es los programas de simulador, es los inventos con los paneles, con el invento con las comunicaciones, y nos mantienen muy entretenidos. Ujú, Seguimos volando, los aviones, compartiendo cabina hasta donde podemos. ujú. Y así, bueno, ya le digo, desde el año, eh, a ver, 94 por ahí. Desde el 94, oh, ya, 30 años. 30 años ganado, sí, sin querer. 30 años en historia. Sí, 30 sí, años, se dice fácil, ¿verdad? sí, se dice 30 fácil, años, sí. pero es una historia que es un poco diferente porque es una historia plagada de dificultades. Claro, Cualquier cosa sencilla, cualquier cosa bien sencilla se complica mucho. claro, Y esa es nuestra historia. claro, claro. Y esa Sí, es, sí. tal vez, pero tiene una parte positiva, que, que bueno, tienes una dificultad y tratas de sobreponerte a eso y, Bueno, el y mejor poner ejemplo, el ingenio, inventar algo, porque claro, la tecnología va muy lejos de nosotros. La tecnología está a años luz de nosotros, pero aún así tratamos de ir resolviendo, de ir mejorando. sois el mejor ejemplo de resiliencia, ¿no? Es Sí, decir, hay que sí. adaptación Adaptación a dificultades. y la superación Sí. y hacer desarrollar el ingenio para poder resolver estos problemas. Mire, Bueno, pues tenéis toda la admiración personalmente mía y estoy seguro que de mucha más gente, porque realmente es para descubrirse, ¿no? Sí, sí. aquí tengo un grupo de amigos, Igna, Reiniel y yo, Alejandro, que tampoco vive aquí, Alfredo, que vive en Canadá, Alejandro vive en Estados Unidos, pero hay Ujú. otros más. Está el músico, que es muy buena persona, Daro, Daro. lo he Daro lo he conocido en persona, ya sabes, ¿no? es un muchacho especial Lo he y uno conocido crea, aquí en Barcelona. no, y muchos más. Y en estos años he tenido la suerte de conocer muy buenas personas. Y el simulador une voluntades, y une esfuerzo, y une gente. Y eso me gusta mucho porque, Sí, sí. vaya, En eso es estupendo y totalmente de acuerdo.
y personalmente yo tengo la misma experiencia y otros colegas de aquí de Barcelona, incluso gente que no vive en Barcelona exactamente. También tenemos ahí un grupo de gente que la mayoría éramos lobos solitarios, como suelo decir, ¿no? Que exactamente. afortunadamente, bueno, pues ahora a través de Internet, que aquí, pues como ya sabes, pues es bastante diferente, pues y sobre todo también gracias al esfuerzo de algunas personas que han visto claramente que en la unión, en este caso, hace la fuerza y nos enriquece a todos. Nos une una afición que podríamos calificar un poquito de extraña en principio. Hay mucha gente que Ujú. dice, esto de los aviones están un poco tronados. Extraño, un Sí, poco sí, raro. sí, cuando a veces llega alguien a casa y llegas aquí y le enseñas esto bueno, pero eso dispara. Y pues no, esto no dispara. Esto dispara la imaginación, Sí, 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 que es sí, sí. mucho más importante. Entonces, lo que decía, esa parte, digamos, humana, si se fomenta adecuadamente, eh, y bueno, pues uno nos ayudamos a otros, cada uno en la Sí. medida de sus posibilidades, pero la aportación de cada uno siempre es interesante. Te estoy muy agradecido. El horario que ya habíamos pactado, si quieres, por mí, yo encantado de seguir escuchando tu relato, tu vida, digamos, ahí de como aficionado a la simulación. Pero tú, ya digo, tú mandas aquí. No, no, ya, yo creo que no hay Solamente mucho una más que- pincelada de tu opinión sobre el 2020, el presente, un poco cómo lo ves y cómo lo vivís ahí. Un resumen. No, el 2020, a ver, ya hoy ya no estoy tan metido como antes, ¿no? Antes hacía los vuelos desde cero, completo. Eh, Antiguamente eh, yo tenía costumbre, por ejemplo, cuando empecé, en los primeros años, me montaba en el 738, que es el avión que me gusta a mí. Estoy hablando de los años 2000, corriendo los 2000, principios de los 2000. Yo siempre hacía un vuelo que era de Madrid a Barcelona. Ujú. Yo siempre hacía ese vuelo. Y la otra ubicación era Bilbao. Y algunas veces llegaba hasta allá, hasta La Coruña. Ajá. O sea, me gustaba esa parte de los Pirineos. Y lo hacía mucho. Un día, como en aquella época, estoy hablando de 2000, año 2004, yo estaba allá en Ibao y en Barcín. Desde el principio estaba en esas dos. Ellos se crearon en 99, 2000, esas organizaciones. Ya yo estaba metido ahí. Y un día, pero no tenía mando. Yo volaba con teclita, con el teclado. Ujú. Y un día aterrizo en Barcelona y por supuesto con teclado el avión no va derecho, va Claro, claro. bandeando. Y me sale un controlador ahí, ya, me puso nuevo. ¿Pero qué estás haciendo? Y no sé qué, y no sé cuándo. Era por Bueno, Ibao. Era en Ibao. yo era más de Barcín que Ibao, Ah, de Belchín. Vale. Sí, sí. pero probablemente fuera por Ibao, porque volaba un rato con Ibao y un rato con Barcín. Y, y no recuerdo cuál de los dos era. Pero aquello no me gustó, realmente. No me gustó porque me trató tan mal. Que yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Ponte tú aquí al teclado a ver qué haces, ¿no? Sí, ¿ahora qué hago? Ya después, ya después me hice de un Saitec y con eso estoy lidiando. Porque, bueno, uno avanza, lo que pues tengo un buen Saitec, no es malo, ya tiene muchos años, pero me va bien, me va bien. Y así. Y otro vuelo que yo hacía mucho era, era Innsbruck. Innsbruck, Ah, que lo Me vi, sí. gustaba muchísimo. San Martín, que por Sí, sí. cierto, Bueno, Ina estuvo presente en San Martín. Ina me regaló un pullover muy bonito, de ahí de San Martín, muy bonito, de verdad. Que es un pullover que es alegórico a San Martín. ujú.
Me encanta Ahí esa chiquitica está la islita esa chiquitica, que sambar, ahí, sambar también, Zambar, sambar de Zambar. Orne, sí, que está No, ahí. Zambar no. La otra, la más chiquita. Zambar es interesante, pero está la otra que no me acuerdo, creo que es Saba, no sé si es Saba o no. Es chiquitica, Sí, está un sí. poco más, Bueno, sambar más lejos. al estar en pendiente aquella Al pista que estar da, pendiente, sí, 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 la de veces que nos hemos metido en el agua en la playa, sí, 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 no, intentando aterrizar. Sí, sí, Zambar es histórico. sí, sí, sí. Innsbruck, Fantástico, sí. Esquiato, Sí, Esquiato me Esquiato también, encanta, sí, sí, sí. Bueno, Esquiato me pues encanta. lugares comunes que efectivamente, pues fantástico. Pues, pues Hay mucho que nada, hablar, pero ¿eh? bueno, yo creo que ya es suficiente. Yo creo Muchísimas que es suficiente. gracias, Adolfo, de verdad. Repito, tenéis toda mi admiración personal y la de mucha gente, estoy seguro. Y os deseo pues lo mejor, continuar con esa fuerza y ese impulso que los que peináis canas, pues yo no las peino porque las tengo escondidas ahí No, debajo. yo sí las tengo aquí. No, no, yo las metí para adentro. Ya te dice que a los 70 ya. Yo Ya yo estoy, 73, yo yo estoy cerca 73. de los 70. Sí, sí. Pero lo importante de la edad es lo que hay dentro de la cabeza. Seguro, seguro, Ese niño que llevamos dentro, yo no quiero abandonarlo nunca. seguro, Sí, seguro. sí. Repito, No, muchísimas y gracias. y la imaginación, Sí, sí, la exacto. imaginación y el deseo de hacer cosas. Sí, sí. Y el deseo de mantenerse ocupado también, de Bueno, mantenerse ocupado. exacto. Exactamente. Mantenerse ocupado. Muchísimas gracias, repito, y un abrazo fraternal. A usted y a todos los amigos. Gracias. Termino.